Ya. Vamos a comenzar eh, en pos del tiempo para que terminemos a la hora. Eh, Les doy la más grata bienvenida a todos y todas. Junto con saludarlos y agradecer su conexión, me presento, soy Claudia Bernal, coordinadora del área continua de IPG, Educación Continua, y vamos a dar eh, un minutito más, ahí se están conectando. Por mientras le comentaré que este seminario será grabado posteriormente para subirlo al canal de YouTube oficial del Instituto IPG. Además, es importante destacar que todas las preguntas que ustedes tengan, dejar en el chat para que al final de las exposiciones de los relatores contesten sus dudas. ¿Ya? Antes de comenzar, con los destacados exponentes que tenemos el día de hoy en nuestro seminario de Cosmovisión Mapuche, quiero agradecer la participación de los y las autoridades de IPG presentes y quiero dejar con ustedes a la directora de vinculación con el medio y educación continua, la señorita Carolina Quintela, que nos va a compartir algunas palabras. ¿Ya? Caro, te doy el pase yo a Hola ti a todos. Hola y a todos. cedo. Qué bueno que podemos conocernos en esta instancia y hablar de este tan importante tema. Em, Yo había preparado unas palabras justamente pensando en lo importante que es destacar esto en la sociedad. Nuestra sociedad vive hoy en un evidente desconocimiento cultural de la cosmovisión mapuche. Conscientes de esta realidad, el Instituto IPG se ha puesto como objetivo lograr ser un puente de conocimiento entre la cultura originaria y la cultura occidental. Como resultado de este esfuerzo, esperamos prontamente desarrollar un diplomado de cosmovisión mapuche para todos los estudiantes titulados y toda la comunidad de IPG y los públicos externos que quieran ser parte de este diplomado que busca justamente abordar las temáticas que quizás veremos acá en este mismo seminario de forma más transversal y aquí en el diplomado los veremos de una forma un poquito más eh, profunda y más detallada. Para eso se conocerán las costumbres, las manifestaciones culturales del pueblo mapuche, para abrir un espacio de reflexión a partir del conocimiento del pueblo mapuche, además de lograr la incorporación de este conocimiento en el quehacer cotidiano de sus profesiones, en su ámbito personal, siempre en un marco de la valoración y el respeto mutuo. Eso es súper importante para nosotros. Nosotros queremos justamente ser una instancia de valoración, de respeto, de conocer esta cultura que quizás para mí, por ejemplo, es un poco desconocida, quizás para otros que tienen un mayor acercamiento, pero sentarnos juntos y aprender juntos a estos exponentes que nos van a deleitar con sus conocimientos y vamos a aprender un poco más. Y muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Carola, por por tus palabras. Eh, Vamos entonces a comenzar presentando a nuestros expositores. El primer expositor es Hernán González Quintulef, quien es malalhuino, de Malalhue, profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica. Tiene un magíster en Historia y doctorado en Ciencias Humanas. Actualmente también es colaborador histográfico del Museo Comunitario Despierta Hermano de Malalhue, entre otros cargos que él ha tenido. Nuestro segundo expositor es Francisco Chospe Payamqui, profesor de Mapudungún, profesor de Matemática e Informática Educativa y docente de IPG. Y nuestra tercera expositora es Denise Araya, profesora de Mapudungún, profesora de Estado con mención en castellano, un magíster en Dirección y Liderazgo Educacional y actualmente es docente de IPG. Eh, Quiero darles el pase
a Hernán, si quieres dar unas palabras antes de que empecemos con la ronda de preguntas. Chaltumay, muchas gracias. Mari Mari Compuché, Inche Hernán González Quitulef, Inche Quimeltuchefe, Historia y Geografía de la Universidad de la Frontera, Inche Malalwe Cuifi Mapu. Feley, bueno, yo soy Hernán González, soy profesor de historia, soy del antiguo, yo me autoescribo como parte del antiguo territorio de Malalhue, puesto que hoy día existe el pueblo de Malalhue, hay que hacer la diferenciación entre el pueblo Guarría y el Lof Malalhue. Tengo mis nexos familiares en el Cupam y Tugún, asociado al Lof Bucañanco Lof Mapu, y está la comuna de Loncoche. Para la gente que son de Panguipulli, es más o menos a la altura de la Pata de Gallo, en Calasquén, Lago Trailasquén, y les doy la bienvenida a todos los futuros colegas y compañeros, ¿cierto?, del curso, diplomado, alumnos, alumnas, por iniciar este trabajo y para que descubramos, ¿cierto?, que nosotros, aunque a lo mejor digamos que no conocemos a la cultura mapuche, en realidad la conocemos más de lo que creemos, porque estamos insertos en un territorio que está presente todos los días, a cada rato, comemos elementos de la cultura mapuche, hablamos elementos de la cultura mapuche, vivimos al alero y cosas de la vida cotidiana que pertenecen a la comuna mapuche, por lo tanto somos muchos, algunos son más mapuches que hasta los mismos mapuches, para algunos lo interpretan así. Yo soy profesor de historia, como les digo, formado en la Universidad de la Frontera, y nuevamente les doy la bienvenida a todos los futuros alumnos y alumnas a este diplomado sobre cosmovisión y cultura mapuche. Chalto. Gracias. Muchas gracias, Hernán. Francisco, ¿quieres decir algunas palabras? Mai, Mari Mari Compuche, Mari Mari Compuenui, Compuche Catufe, Compuche, Kumeku Compayaimun, Feitachi Zungu, Feitachi Nutran, Feitachi Tragun, Inche Francisco Chope Piñén, Ka Inche Kimeltuf Chefeñén, Mapuzungun Meu, Ka Matemáticas Meu, e Informática Educativa, Felei, Taño Tubún, Santiago Guarremú, Fantepu, Inche Mulepan, Coscos, Les Full Meu, Tañi Curré, Tañi Ñahue, Tañi Fatum, Mulepain, Feitachi Dungu, Wiñotui, Tufachimapu, Cachem, Inche Ayuculen, Feitachi Troy, Feimuten Compuche, Chaltumay, por esta oportunidad, Chaltumay, nada más que decir. Bueno, les doy la bienvenida, bueno, ahora en español, Winkazungun. Les doy la bienvenida a todos por estar en este curso. Mi nombre es Francisco Chospe, soy profesor de matemática y además de Mapuzungún, como quiera decirle. Yo soy de Santiago originalmente, pero con mi familia nos volvimos al campo para poder conocer la tierra mapuche original. Bueno, en realidad decir que mi familia es de acá, pero nos regresamos aquí y estamos conociendo. ¿Qué más? Darle la oportunidad, o sea, darle las gracias a todos por estar aquí, por estar en el curso, y esperemos que este curso sea emocionante, que les llame la atención, que podamos conocer juntos un poquito más de nuestra cultura, que es tan importante y rica en saberes. ¿Ya? Eso. Muchas gracias. Gracias a ti, Francisco. Y le doy el pase. Gracias. Gracias. Denise, si quieres decir unas palabras para que te conozcan. Mari Mari Compuche, Inche Denise Araya Piñén, Tañi Tubún Santiago Guarameu, Tañi Mulén Coscos Lelfumeu, Kumelecan, Inche Kimelfe Mapungun Meu, Ka Winkaunkumeu,
estoy maravillada de participar en este seminario. Creo que se hace súper necesario poder compartir la cultura mapuche con muchos que la desconocen. Que a pesar de que estamos insertos en lugares tan pragmáticos de la cultura mapuche, a veces somos súper desconocedores. Entonces, creo que eso me tiene muy, muy, muy contenta. Mi nombre es Denise Araya, soy profesora de lenguaje y además profesora de Mapungún hoy día. Trabajo en el IPG y también soy de Santiago, o fui de Santiago y ahora soy de acá de Panguipulli. Lo otro es que es importante para toda la audiencia que nos acompaña señalar que la idea de este seminario es que ustedes puedan preguntar, puedan encantarse y generar toda la discusión habida que quieran y que deseen hacer. Así que bienvenidos a todos. Muchas gracias, Denise. Bueno, vuelvo a reiterar que pueden ir dejando sus preguntas en el chat para que después al final nosotros se las consultemos a nuestros exponentes. Vamos a empezar este seminario y con la ronda de preguntas. La primera pregunta es para Hernán. Hernán, ¿podrías comentarnos qué entendemos por conocimiento en historia y geografía en contexto mapuche? Feley, bueno, hoy día los estudios en historia y geografía en América Latina de un tiempo a esta parte ha tenido un vuelco, ha tenido un cambio. De pasar de una historia netamente de datos, como la batalla, por ejemplo, del llamado desastre de Curalaba o la conquista de Santiago y la formación de una historia de datos que seguramente más de algunos se formó en su formación de liceo, hoy día se habla de una educación o de una historia en contexto de ciencia intercultural. Es decir, cómo en los territorios el conocimiento del otro, étnicamente distinto, también contribuye en mí para yo poder aprender de él. Por eso que se habla también de una educación intercultural y de una ciencia intercultural. En el caso de historia y geografía, esto se plasma en una revisión o una remirada, ¿cierto?, a los discursos de historia, de estas historias nacionales, de que somos todos chilenos, donde encontramos o donde se busca visibilizar el aporte de los pueblos originarios, como se denomina aquí en Chile, en la formación de las ideas nacionales como la chilenidad o la argentinidad, el ser chileno y el ser argentino. Entonces, en los estudios de historia y geografía, porque yo voy a hablar de historia y geografía, está esta vuelta o esta mirada para entender cómo los pueblos originarios, en este caso el pueblo mapuche, presente, como decía el padre Luis de Valdivia en el siglo XVI, XVII, presente una sola lengua, desde la Concagua hasta Chilhué, o la isla Chiloé, hablaba una sola lengua, el mapuzungún, mapuzungún o chezungún, según las variedades dialectales hoy día, pero con patrones culturales distintos, iguales, y por lo tanto estos elementos culturales plasmaron la cultura que vino de afuera, en este caso la figura, ¿cierto?, del extranjero, del español y después del chileno. Hoy día se estudia esto a partir de una relación interétnica, de préstamos culturales, del aporte que yo tuve de la cultura mapuche con mi cultura española y cómo la cultura española también aportó al desarrollo de la cultura mapuche. Por eso que hablamos de una historia de relaciones interétnicas y de una geografía interétnica o ciencia interétnica desde la geografía. Porque al final todos estamos viviendo al lado de un río, pero ese río, ¿cómo se llama? Vergara, pero antes tuvo otro nombre. Y ese nombre involucra un conocimiento geográfico, un conocimiento histórico que se construyó entre dos grupos culturalmente distintos y de donde surge hoy día el nombre de los lugares o el conocimiento de los territorios. Muchas gracias, Hernán. Qué interesante todo esto. Esta segunda pregunta va a ser para Denise, ¿ya? Denise, ¿cómo podemos relacionar los conocimientos ancestrales con nuestro mundo actual?
Gracias, Claudia. Es sumamente importante y relevante que entendamos que si bien los conocimientos ancestrales se pueden entender como algo antiguo, hoy día en nuestro mundo están presentes todos los días. Este mundo actual vive de ese conocimiento ancestral. Tenemos, por ejemplo, la cocina, tenemos la cultura campesina, incluso la moda, el lenguaje. El lenguaje que nosotros creemos que está en castellano tiene todo ese sesgo, esa ricura que entrega el mapudungún, y que lo importante es que nosotros abramos nuestra mente, nuestros corazones, y escuchemos esas voces que hoy día están del mapudungún presentes en esta cultura. No solo las voces, sino también las costumbres, las tradiciones. Nuestro mundo campesino está netamente enfocado en la valorización de la ecología o del mundo mapuche, de la naturaleza. Está todo presente y todo relacionado, pero lo importante es que nosotros, a través del conocimiento del mapuche moñén, es decir, de la filosofía de vida del mapuche, podamos comprender que todo eso está y cómo está presente en nuestra cultura actual. Pero para eso debemos abrir, como te digo, nuestra mente primero y después nuestros corazones para poder escuchar esas voces. Perfecto. Muchas gracias, Denise. Vamos con la tercera pregunta, que esta es para Francisco. Francisco, ¿cuál es la relevancia de los temas que estamos tratando en este seminario? Bueno, muchas gracias. Lo principal es que esto nos ayuda como a comprender la vida del mapuche. Bueno, no solamente ancestral, sino que hoy día actual, que una cosa muy importante es revitalizar al mapuche, porque yo creo que está muy escondido aún, todavía en este siglo que estamos. Bueno, una de las cosas es conocer la visión astronómica, espiritual, que puede ser religiosa, el Feyentún, como bien dijo Denise, ecológica, a través del Litrofil Muñén, o etcétera. Hay muchos términos que podríamos ir analizando y que son relevantes, ¿ya? También tenemos que ver cómo revitalizamos el Mapuche Muñén, el As Muñén, a través de diferentes formas. Hablarlo es lo primero, que es el primer paso para poder para poder recordar esto y para poder conocerlo. Por eso son tan importantes. Reivindicar el Mapuzungún, relacionándolo con el mundo actual y el mundo ancestral. ¿Qué más? Valorar la lengua mapuche. Recordando que hoy sigue presente, está vigente, como bien decía el colega ahí, decía, ya los ríos sí, los ríos tenían unos nombres ancestrales, también las ciudades, muchas cosas también, y se han ido olvidando. Eso es lo importante, porque así, recordando los nombres ancestrales, recordamos a nuestros antepasados, como se le llama, el Pefique Cheyenne. Es importantísimo, creo yo, dentro de mi visión, que recordemos estas cosas. Entonces, bueno, esas son como la relevancia de los temas. Y una cosa muy importante que puedo, para finalizar la idea, es que estos temas los podemos poner en nuestras prácticas profesionales, como una visión ancestral. No sé, lo comentábamos con Denise, te voy a robar aquí un poquito la palabra, Denise, pero conversábamos con Denise que, por ejemplo, ella misma puede ver el lenguaje, a lo mejor ya una fábula, sino que puede ver un EPU, una relación con el mapuche, o en otro ámbito, en el ámbito ecológico. Por ejemplo, el Litrofil Muñén, el cuidado del medio ambiente. Se pensaba que el mapuche era incivilizado, y ahora hoy en día se le da la razón al mapuche, porque el mapuche vio que la naturaleza era importante, y hoy en día, ¿cuáles son las principales ideas? Es que se cuide el planeta. Bueno, se le llamaba a lo mejor con otros nombres en el mundo antiguo, en el mundo ancestral, pero es importantísimo. Por eso es relevante, por eso es importante. Muchas gracias. Como la medicina mapuche también. Entre otros, muchas otras cosas. Entre otros, exacto. Bueno, seguimos con otra pregunta para Hernán. ¿Cuáles son los recursos metodológicos e investigativos para conocer y comprender una historia mapuche? Bueno, gracias por la pregunta. Hoy día los recursos están ahí mismo, están en el día a día. Si bien desde el punto de vista de la historia más científica es los archivos, como puede ser el archivo de acá de Temuco, o el archivo de un obispado, o el archivo nacional en Santiago, de donde viene
originalmente de Francisco, ¿cierto? Pero hoy día los recursos están ahí mismo, porque si nosotros nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué significa Panguipulli? ¿Por qué se llama Panguipulli? ¿Sería siempre Panguipulli o fue Huenehue en algún minuto? ¿O el lago Calafquén? ¿Siempre se ha llamado Calafquén o se llamaba Trailafquén? O, por ejemplo, si hay alguien más de esa zona, ¿siempre se llamó San José de Mariquina o Mariquina o Maliquina? ¿O por qué se llama el pueblo de Lanco Lanco o era Lauco? Entonces, tenemos los recursos para investigar sobre el contenido mapuche, sobre el conocimiento, la cosmovisión del Kimun, el Kimun del Mapu, ¿cierto? O el Kimun del Cuifi, del pasado, el Cuifi pasado, el Mapu, el territorio, está ahí mismo. En las palabras, en los orígenes de por qué los lugares se llaman de esa manera, encontramos el conocimiento que diríamos nosotros geográfico del territorio. Si los territorios siempre fueron iguales, el conocimiento histórico del territorio. Entonces, el conocimiento para poder entender o entrar a ver cómo es la construcción del conocimiento en historia o en geografía desde el mundo mapuche está ahí mismo. Está todavía en el relato, está en la oralidad, porque el pueblo mapuche principalmente es oral. Y ya decía algo el Peñi Francisco, los Cepeu te dicen algo, los Nutram te dicen otra cosa, los Cl, que son de viaje. ¿A quién no le gusta viajar? Ahora que se vienen las vacaciones de invierno, más de alguno se querrá ir, no sé, pues a la cordillera, querrá ir a un volcán. Ya, pues esos viajes que a nosotros nos parecen turísticos y tan interesantes, eso ya se venían haciendo desde siglos anteriores. Y esa era una instancia de conocer otros territorios. Por ejemplo, ¿qué significa para un niño, o ustedes mismos los que nos están escuchando, cuando conocieron primeramente el mar? La gente que puede ser de la cordillera, o la gente que es de la cordillera, ¿cómo fue ese sentimiento cuando conoció la nieve, por ejemplo? Eso es un viaje, ese es un lugar de conocimiento, es un relato que pasó de generación en generación a través de la oralidad, y ahí tenemos recursos para investigar y para conocer el pasado y las geografías del pasado, las geografías del presente, desde el Mapuche Quimón, desde el conocimiento del mundo mapuche. Ahí tenemos los recursos para investigar y para estudiar la historia y la geografía desde el punto de vista de la cosmovisión mapuche. Perfecto. Muchas gracias, Hernán. Esta pregunta es para Denise. ¿Qué habilidades podemos desarrollar en el estudio de estos temas, Denise? Estas habilidades que nosotros podemos adquirir son de total relevancia, sobre todo hoy día para la educación integral que nosotros buscamos. Primero, podemos adquirir el entendimiento del proceso de interculturalidad, y lo podemos entender como lograr, mediante la interacción de las culturas, el respeto y el etnocentrismo, es decir, valorar la otra cultura sin tratar de opacarla o dejarla o eliminarla definitivamente. Además, rescatar el valor de la existencia de distintas lenguas originarias y su aporte al patrimonio cultural, específicamente desde el Mapudungún en Chile. Además, la comprensión de la existencia de una diversidad lingüística y cultural existente en nuestro país, y también en Argentina, como decía el Lamien Hernán, aunque a los argentinos no les gusta reconocer eso. El fomento, y algo tremendamente importante y que tiene que ver mucho con la cosmovisión mapuche, el fomento del Yamugun Sugu, que es un valor profundo para el mapuche, el cual en principio fue el respeto al escuchar a los ancianos cuando ellos enseñaban o contaban los epeu, pero que hoy en este mundo actual también lo podemos entender desde el mundo mapuche como el respeto de escuchar las voces de otros, que a veces nosotros creemos que lo hacemos, pero solo estamos oyendo y no estamos escuchando. Significa que no entendemos lo que el otro quiere decir, y solo lo aceptamos por aceptarlo, por decir que hay diversidad, pero que en el fondo esto se amarra profundamente a lo que es el proceso de interculturalidad. Es decir, no solo las culturas paralelas existen o coexisten, sino que también se respetan mutuamente.
Y por supuesto, sumamente también relevante es la habilidad de incluir estrategias del pueblo mapuche en todo lo que vamos a ver más adelante en nuestro diplomado, en lo que podemos ver en nuestro diplomado, en nuestras prácticas profesionales. Como bien decía Francisco, que me robó las palabras, no solamente a nivel de profesorado, de colegio, sino que también a nivel universitario, donde los programas son tan flexibles. Por lo tanto, tenemos un mundo rico, inmensamente rico en cultura, desde el Mapuche Moñén, para poder incluir en nuestras prácticas profesionales, para poder trabajar y enlazar el mundo de hoy, como decía yo en un principio, en donde no creemos que existe el mapudungún, pero nos vamos a dar cuenta que en la cotidianidad está presente en todos lados, y eso mismo permite transversalizar estrategias del mundo mapuche desde la enseñanza incluso, y desde la enseñanza del respeto, a de estudio, no solamente, como decía, de básica o enseñanza media, sino que también de universidad, y creo que se hace tremendamente importante poder transversalizar esta estrategia al mundo universitario. Lamentablemente los profesionales hoy día salimos, incluso de universidades que pelean o tienen como bandera la interculturalidad sin saber nada del mundo mapuche. Entonces debemos meternos y sumergirnos en diferentes instancias de aprendizaje para poder lograr nuestras raíces, conocer nuestras raíces. Y eso hoy día debe ser una bandera para los que somos profesores. La interculturalidad debe lograrse, no solo hoy día del Mapuche Moñén, que es lo que nos reúne, sino que también de todas las culturas, de los pueblos originarios que forman parte de nuestra nación. Perfecto. Chal. Gracias, Denise. Muchas gracias, Denise. Esta pregunta va para Francisco. ¿Por qué se priorizan ciertos temas frente a otros del mundo mapuche? Ya, miren, primero que todo es el tiempo. Yo me he dado cuenta al pasar de los años, bueno, llevo estudiando Mapuzungún, llevo como 4 años estudiándolo, y solamente, no es solamente estudiar Mapuzungún, sino que también abarca la cosmovisión del mapuche, y también uno lo entrelaza con lo que ha vivido, con las vivencias. Ya, mi abuelo a lo mejor no, mi abuelo era mapuche también y no hablaba Mapuzungún, pero sin embargo tenía las mismas cosas que hablábamos cuando yo iba a los cursos. Se topaban, se entrelazaban las mismas ideas de repente, o el mismo lenguaje, a lo mejor españolizado, sí, pero eran las mismas ideas. Entonces, se priorizan algunas cosas y otras no, porque es mucho el conocimiento que saber. Hay muchos saberes que no los podemos ver. Entonces, eso hace, porque en una clase podemos ver ciertas cantidades de cosas, pero tampoco podemos profundizar en el tema. Y eso es lo que, por eso no se priorizan algunas cosas, porque yo pienso que la idea del curso es que las personas que quieran estar en el curso es para tener una buena base, porque si hoy día le preguntamos al chileno común, hablando en general, y como bien dijo Denis también, o el Peña Hernán, o al argentino común, no conocen de la cultura mapuche. Yo he cruzado la cordillera de acá desde Panguipulli hacia el otro lado, a Puelmapu que se le llama, y no saben mucho sobre la cultura. De hecho, si sale el presidente hablando que en Argentina no hay mapuche, yo encuentro que eso no tiene ningún sentido, porque yo veo a los mapuches cuando he cruzado la cordillera. Entonces, a eso abarca que se priorizan los temas, porque queremos que el chileno común tenga una base donde pueda saber los conocimientos básicos, por lo menos, de lo que significa el ser mapuche o la cotidianidad del mapuche. ¿Ya? ¿Qué más? Eso. Gracias, Francisco. Bueno, queremos reiterar, si tienen alguna consulta, que la dejen en el chat, en nuestro chat, ahí, y nosotros lo vamos leyendo después al final, después de la ronda de preguntas. Esta siguiente pregunta es para Hernán. Y Hernán, ¿por qué es necesaria una mirada intercultural en la comprensión de la historia mapuche? Bueno, porque resulta que los chilenos, vamos a hablar de la nacionalidad chilena, es una nacionalidad mestiza. Aquí no llegaron 30 millones de españoles a ocupar el territorio que hoy día conocemos Chile. No, vinieron muy pocos.
y más encima muy pocas mujeres. De hecho, 2 o 3 llegarían al principio, y llegó un puñado de españoles. Y obviamente esos españoles tuvieron familia, pero no la tuvieron con mujeres españolas. Que entre paréntesis, el español que llegó acá, el castellano, porque aquí llegaban gente de Castilla, era una sociedad mestiza. La sociedad española que llega y conquista América es una sociedad mestiza, intercultural, después de 8 siglos de convivencia pacífica como violenta, con población bereber del norte de África o árabe, que tenía una religión distinta al Islam y costumbres distintas. Tanto es así que hasta el lenguaje que nosotros utilizamos, este castellano zungú o huenca zungú, con lo que ustedes me están escuchando, como me dirá la que Vintuchefe Denise, el 5% de ese lenguaje es de origen árabe, ni siquiera es occidental, es asiático. Por lo tanto, nosotros articulamos una lengua intercultural que se ha ido enriqueciendo con los aportes de otras culturas. Por lo tanto, nuestra cultura es una construcción entre culturas distintas, no es pura. Y por lo tanto, la historia de Chile tampoco es pura. No es 100% española, no es 100% occidental. Tenemos palabras que ni siquiera vienen de Europa, como guagua. Por ejemplo, en América Latina, guagua significa otra cosa. En Colombia, en Cuba, la guagua es la micro. Y nosotros la guagua es el bebé. Entonces, es un lenguaje intercultural, es una cultura intercultural. Nosotros comemos alimentos acá en el sur de Chile, que es el aporte de diferentes culturas. Hoy día está en boga la quinoa, por ejemplo, o quinoa en el norte, en Mapuzungún, quinoa, y distintas quinoas, roja, blanca, amarilla, y hoy día te dicen, coma quinoa. Hoy día la gente que es más vegetariana que yo me dice, consume quinoa, Hernán. Es un alimento, un superalimento, y es un superalimento que es un aporte de los pueblos originarios de hoy día América o Abyayala, como se le denomina también, ¿cierto? América del Sur o la parte de los Andes, y por lo tanto todas estas palabras están presentes en nuestra vida cotidiana. Nosotros somos sujetos mestizos, interétnicos, inclusive la población que vino a Europa en el siglo XIX, los alemanes, ellos se alimentaron con la comida que compartieron con población mapuche de los Lof, y a su vez los peñis se alimentaron con comida que trajeron los alemanes. Por eso que ellos hablan de Kuchen, nosotros hablamos de Kuchen, pero los alemanes hablan de Kuchen. Entonces, tenemos una alimentación, una gastronomía interétnica, tenemos un lenguaje mestizo. Entonces, nuestra historia y nosotros también somos sujetos mestizos, porque usamos palabras en Mapuzungún, usamos palabras en castellano o Wicansugú, e igual nos entendemos. El mundo hoy día es un mundo diverso, es un mundo intercultural. Inclusive si alguno va a Europa, puede articular el francés, el español, el alemán, por lo tanto va a aprender otro idioma. Entonces, si nosotros estamos dispuestos a aprender un idioma distinto, ¿por qué no empezamos por casa a aprender nuestros lenguajes originarios, que son tan ricos como los que están en el hemisferio norte? Yo diría eso por ahora. Chaltumay. Gracias, Hernán. La siguiente pregunta es para Denise. ¿Cuál es la relación arte-cultura que se establece en el mapuche monje? La relación que establecemos entre el arte y la cultura en el mapuche moñén tiene que ver principalmente con esta mirada en un principio utilitaria de las creaciones, de todas las creaciones en todas las gamas, porque recordemos que el mapuche no solamente tiene lo más conocido que es el telar, ¿ya? El huichal, sino que también tiene la cestería, tiene la alfarería, tiene la joyería en plata, que por fines prácticos también después derivó en alpaca, y tiene, en fin, incluso cómo la mujer mapuche se toma el pelo. Yo hoy día ando con el pelo suelto, pero podría también tener chapes, ¿ya? Ese es el arte del chapetún. Y en un principio todo eso fue con una mirada muy utilitaria, es decir, de lo que necesitaba el mapuche para poder comer, para poder vestirse, abrigarse, para poder estar más cómodo, etc. Y para después, obviamente, desde la preocupación, desde la
desde la tranquilidad de lo que se hace y desde esa suavidad que el mapuche pone en todo lo que establece a sus creaciones, pasa a un segundo momento que serán las creaciones artísticas y configurarán, por supuesto, un mundo cosmogónico que le permita a todo ser humano comprender lo importante de su finitud, para no solo trabajar la finalidad utilitaria, sino para también afrontar los temores a lo desconocido. El arte para cualquier ser humano es encontrar una seguridad en el mundo, aunque no lo crean. En una cosmovisión particular es una forma de vivir, de ordenar y de ver el mundo con un sentido de trascendencia. Ya lo teníamos desde el arte antiguo de Grecia, justamente toda la teoría filosófica del arte, y que justamente deja sentado el sentido de trascendencia, de deseo intrínseco en el ser humano. El arte en el mundo mapuche no solo representa, como decía en principio, esta finalidad utilitaria, sino que forma parte de la cosmovisión del mapuche moñén. Por lo tanto, lo que más llama la atención es que cada una de las formas artísticas que tiene el mapuche va enfocada no solo a crear artefactos, sino también a comunicarse como una forma de comunicación. Puedo decirlo desde la mirada de la mujer mapuche, el chagual no solo define que si la mujer se ve bonita o fea, sino que si la mujer es casada, si la mujer es soltera, si la mujer es niña y no ha enfrentado su menarquia. Entonces, además de dónde viene, el tupu representa los puntos cardinales del mundo mapuche. En fin, todo lo que se hace, todo lo que se construye, todo lo que se crea, tiene una información adicional. El mundo Winca también lo hace desde lo kinestésico, pero en este minuto el mundo mapuche lo intenciona, cuenta una historia a través del arte. Cada una de las figuras creadas en alfarería representa algo, dice algo, cuenta una historia, el linaje familiar, la ubicación territorial. En fin, el arte y la cultura se vuelven una fuente de información y de sabiduría, de kimun. Por lo tanto, para el mundo mapuche, el arte no solo es algo bonito, sino que también forma parte de la cosmovisión del mundo. Perfecto. Gracias, Denise. La siguiente pregunta es para Francisco. ¿Por qué se hace necesario estudiar el mundo mapuche, Francisco? Bueno, lo primero, ¿por qué se hace necesario? Porque, como bien dije delante, en nuestra cultura hay muchos matices que no se han estudiado. Como decía el Peña Hernán, hay muchas cosas que no se han visto, entonces es necesario que las analicemos. Necesitamos nueva gente que se interese en este tema, necesitamos nuevos historiadores. Al principio, cuando yo era niño, no había ningún historiador, habían pocas personas, entonces necesitamos gente que se interese en estos temas, que les sean relevantes, alguien que estudie la cultura. También alguien que necesitamos, por ejemplo, en Mapuzungún necesitamos alguien que estudie la fonética del Mapuzungún. Tampoco hay. Hay muchas cosas que no hay y que deberían existir. Por eso es tan importante, entre otras cosas. Y, ¿cómo se llama? También es importante desde otra perspectiva para conocer cosas sobre el lenguaje mismo, sobre el Mapuzungún. Por ejemplo, darle un ejemplo de que yo al principio cuando empecé a estudiar la lengua mapuche no pensé que era tan compleja y tiene una cantidad enorme de reglas y cosas que hay que hacer. Se dice que el mapuzungún es una lengua aglutinante, que es parecido al alemán. Yo no conozco el alemán, pero sí conozco el mapuzungún. Entonces, por ejemplo, en una pura palabra yo puedo estar expresando muchas cosas. Entonces, ese tipo de análisis es interesante verlo, porque uno puede decir muchas cosas con pocas palabras. Puede entregar mucha, no sé, energía, podría decirlo, con pocas palabras. O, por ejemplo, como bien dijo Claudia antes, me parece, sobre las hierbas medicinales, el lahuen. Por ejemplo, yo cuando era niño también pues me interesaban esos temas, no sé por qué, pero me interesaba. Entonces tenía un libro donde habían muchos hierbas medicinales, pues, y uno se va dando cuenta que todo ese conocimiento que estaba en esos libros
era porque eran sacados del pueblo mapuche, para saber cómo curar enfermedades de forma natural. Y hoy en día nos damos cuenta que es una de las terapias más influyentes para cierto tipo de enfermedades. Entonces, si es importante estudiar nuestra cultura, yo creo que claro que sí. ¿Y por qué? Por esas mismas razones. Otro ejemplo más, podría ser la cosmovisión. Se dice que los antiguos también estudiaban el Wenu Mapu, que eran el cielo. Entonces también leían las fases lunares, por diferentes motivos. Por ejemplo, para la cosecha, ahí tiene que estar la luna en una cierta cantidad, en un cierto periodo, para poder plantar diferentes tipos de cosas. Porque si no, no funciona la cosa, y tienen sus ciertas reglas. Y eso fue por observación. De hecho, lo llaman Peña Inal, no me puedo acordar en este minuto, Inarumen, creo que era la palabra, como observadores. Son como antiguos científicos, eran la misma idea, no sé cómo lo hacían los griegos, puede ser, ya que estamos comparando entre culturas, los griegos también hacían ese tipo de análisis científico, también se hacía, y bueno, se sigue haciendo. Entonces, ese tipo de cosas hacen de que el estudio mapuche sea un tema muy interesante de ver y que lo valoremos. Por esa razón, Paimuten. Eso, muchas gracias. Voy a hacer otra pregunta a ti, Francisco. ¿Qué podemos encontrar en un futuro diplomado sobre este tema? Sobre este tema, bueno, es que quedan muchas cosas por ver. Como ya lo dije anteriormente, yo me he dado cuenta de que este tema es un tema que nunca acaba. Siempre tenemos nuevas cosas que encontrar. No sé, a mí me toca, por ejemplo, estar a cargo del diplomado de Mapuzungún y Cosmovisión. Con respecto a Mapuzungún, siempre hay nuevas palabras que se aprenden o se comprenden los significados, hay nuevas estructuras que se hacen relaciones que son para niveles superiores. Porque como yo como docente le puedo explicar que siempre tenemos, no sé si hay más docentes aquí, pero entenderán que hay una, para uno desarrollar un conocimiento tiene que pasar por las taxonomías de Bloom. Entonces, uno va subiendo de nivel. Bueno, lo mismo pasa en cualquier idioma, uno va subiendo de nivel, entonces va conociendo nuevas estructuras, nuevas partículas, nuevas relaciones que se hacen, incluso con las nuevas personas que van estudiando. Entonces, ese tipo de cosas se pueden ir analizando a profundidad. O, por ejemplo, con respecto a la cosmovisión, siempre se están haciendo nuevos estudios y podemos ir analizando esas cosas. Hay nuevos libros que se están sacando, hay nuevas investigaciones que se están haciendo, y eso conlleva que se pueden hacer nuevos análisis. Entonces, siempre hay algo nuevo que ver. Nunca termina. Entonces, ¿qué vamos a encontrar si tiene un nuevo curso sobre esto? Es una profundización de los temas ya vistos. Eso. Perfecto. Súper interesante. Oye, yo soy de otra área, pero muy interesante este tema. Además que hay familia en el sur por parte de mi marido y me interesa mucho. Esto es entre paréntesis, para que no estemos tan serios. Vamos a hacer una última pregunta, Denise, y después vamos a ir a las preguntas que nos han llegado por el chat. ¿Ya? ¿Les parece? La pregunta para Denise. ¿Cómo podemos mejorar nuestras prácticas profesionales mediante la educación intercultural? Claudita, antes de eso quiero complementar un poco lo que dijo Francisco con respecto Por a la supuesto. primera pregunta. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos y estudiemos el mundo mapuche? Nosotros en un plan regular de estudios, ya sea de primero básico hasta cuarto medio, conocemos y pasamos por la historia de diferentes civilizaciones y culturas, pero no tenemos un apartado exclusivo ni una unidad metodológica para estudiar el mundo mapuche o para estudiar el mundo aymara, y nos obligamos por programas de estudio, qué sé yo, por leyes, a tener una asignatura adicional que de acuerdo a la región o al lugar territorial donde estuviésemos, pudiese tomar todo lo que no está en historia, en esta gran historia con mayúscula, para enseñarlo de alguna manera particularmente.
Sin embargo, en la práctica de hoy día en la que me estoy desarrollando, yo me doy cuenta que se hace necesario no apartarlo como una asignatura, sino que justamente incluirlo dentro de manera transversal de todas y cada una de las asignaturas, porque así como tenemos una unidad metodológica para cultura antigua, como Grecia, Roma, o para estudiar la Segunda Guerra Mundial y el proceso, no sé, toda la dinastía de Sar, ¿por qué no también estudiar el proceso de evolución de la cultura mapuche o del mapuche en la asignatura de historia? Porque finalmente lo que hacemos nosotros los profesores de Mapuzungún, sí, efectivamente logramos transversalizar con mucha búsqueda de herramientas, poder plasmar y mostrarle a los niños y jóvenes la cultura mapuche. Sin embargo, nuestra asignatura está enfocada netamente al lenguaje. Por lo tanto, yo creo, por ejemplo, nadie habla de los parlamentos que se llevaron a cabo para los mapuches, que llevaron a cabo ellos mismos para poder solucionar todo este tema con primero los españoles, después los gobiernos chilenos, los colonos, etc. Todo eso no se ve y nosotros en las asignaturas de Mapuzungún tampoco tenemos espacio para eso y lo creo de una enorme relevancia. Entonces, la pregunta no debe ser por qué debemos estudiar Mapuzungún, sino por qué no lo hacemos, es la pregunta. Y yo creo que eso es de una tremenda relevancia. Alguien preguntaba por ahí por la educación intercultural. Ya creo que hemos dado muchos ejemplos de interculturalidad, no solamente, vuelvo a insistir, acotándolo a la segunda lengua mapudungún, sino que lo podemos incorporar en todas las áreas, en ciencia, en el castellano, en la enseñanza del castellano, en la ingeniería, en la agricultura. Se puede, en la medicina, hoy día, como decían ahí muchos de ustedes, la UEN es una cosa que ya está interiorizada, no solamente para las mamás en la casa, sino que la medicina la está tomando y está trabajando todo eso. Entonces, como insisto, la pregunta no debe ser ¿por qué debemos estudiar? La pregunta es ¿por qué no lo hacemos? Y tenemos que crear instancias distintas que finalmente no aportan a la interculturalidad, porque yo lo veo finalmente que nosotros, también llamados educadores tradicionales, yo soy profesora castellano y hoy día soy educadora tradicional, vemos finalmente todo esto como un proceso aislado, y ahí es donde pierde la riqueza todo el mundo mapuche. Pierde la riqueza cuando uno lo ve como un proceso aislado, como un objeto. Sí, ¿debemos instrumentalizarlo? Sí, por supuesto, porque queremos llegar a revitalizar y a que todo el chileno o el huinca conozca la cultura mapuche. No solo la conozca, se quite estos lentes de mirada europea y pueda mirar el mundo mapuche desde la mirada del mismo mapuche, y no estar estableciendo paradigmas de qué es mejor, de qué es peor, de qué es civilizado o incivilizado. Todo esto nosotros lo queremos abarcar desde la mirada de la cosmovisión, desde la mirada del arte en este diplomado, y ojalá mucha gente se interese para que generemos discusión y un aprendizaje desde las miradas. Nosotros no venimos solamente a decirle lo que es o lo que no es. Yo creo que nosotros queremos con esta búsqueda sentar unos puntos de vista distintos, que nos enriquezcamos y que hagamos educación intercultural real, que es que las culturas vivan en común relación y se respeten y se toleren y se valoren por sobre todo. Gracias, Denise. Sí, te encuentro toda la razón. No es lo que tú decías, no es por qué tenemos, es por qué no se hace. Vamos a ir con las preguntas que tenemos que hemos recibido en el chat. Hernán tiene levantado la mano, creo. Sí, Hernán. Vamos a darle el pase a Hernán. Bueno, yo quiero complementar algo de lo que acaban de decir los Kimmel Tuchef y mis Peña y Lamien, Francisco y Denise. Efectivamente, no es porque no lo hacemos si no queremos, sino porque no lo hacemos. Pero también es, como dijo ella, valorar lo que tenemos. Piensen ustedes que todos los veranos en Panguipulli y en las otras ciudades del sur de Chile llegan un montón de europeos, israelitas, vienen cuando yo era pequeño hasta encontré un japonés en el Guillatún donde yo asistía, en Chodoy Los Mapu, un japonés
con chiripa, con macún y todo. Entonces yo le preguntaba, hoy día que estamos en la cultura del anime, porque seguramente más de algunos de los presentes aquí, nuestros futuros alumnos, ¿cierto? Deben ser mayor de edad y seguramente tienen algún familiar, algún hijo o hija que están en la cultura otaku, la cultura anime, ¿cierto? Todos estos personajes de anime, entre paréntesis, son comidas, algunos son manzanas, otros es arroz y así sucesivamente, y son parte de la cultura popular. Ahí hay cultura, y hay conocimiento del mundo japonés, de la cultura Bushido, de la cultura japonesa, de su tradición que la cuidan como hueso santo, vaya la redundancia, y que la exportan a través de este animal a nivel mundial. Y nosotros nos empapamos de esa cultura, de la cultura K-pop. Los europeos y los asiáticos vienen a imbuirse de la cultura de los pueblos originarios de América del Sur, pero nosotros no les damos, disculpando la expresión, ni la hora. ¿Y por qué vienen ellos? No por el hecho de ser turismo, que muy bien por la gente, porque deja sus recursos acá, los dejan en los... Porque el mundo europeo ha perdido su espiritualidad ancestral. Y cuando vienen acá, buscan esa espiritualidad ancestral que sus padres, sus abuelos perdieron. Y por eso vienen acá. Yo esto se lo dije a unos europeos en algún minuto y me costó la pega, porque se los dije en su cara, ¿por qué vienen acá? Mi patrón en ese minuto, yo trabajaba para una cosa de turismo en su minuto cuando estaba en el pregrado, nos dijeron, es verdad. Y se fueron tristes, mi jefe me retó y perdí la pega. Pero a eso me di cuenta de esa espiritualidad que nosotros todavía tenemos en el sur. ¿Por qué mapuche? Porque estamos en lo que era la cultura mapuche en el Gualmapu. Gualmapu, Gulumapu, Futraguimapu pueden estar algunos de ustedes, en el Afkenmapu, en el Pirrijimapu, ¿ya? O en el territorio del Mapunche, que es distinto al Huilliche o al Picunche. Entonces, en ese contexto, tenemos todavía esa espiritualidad, esa conexión con ese pasado ancestral que está ahí. Está que nosotros queramos mirarlo, que queramos tomarlo y que no lo invisibilicemos, como decía Denise, porque lamentablemente la cultura chilena tiene lecciones de invisibilizar a sus pueblos originarios. La invisibilización de la cultura chilena hacia sus pueblos originarios, hacia sus raíces, significó el exterminio masivo y sistemático en campos de concentración en la pampa argentina del pueblo Selknam. Significó el ir a dejar durante el siglo XIX a todos los leprosos que nadie quería tener en Chile, se lo fueron a dejar al pueblo Rapa Nui, a su isla. Eso hizo el Estado chino por invisibilizar a sus pueblos originarios, a su espiritualidad. Hoy día más de alguno va a querer ir al Sausau Lerio, ¿cierto?, en verano, pero no se olviden que allá también hay Kimun, también hay un conocimiento, también hay una territorialidad, pero también hay todavía una cultura que en la década de los 90, lo que hicimos en nuestra adolescencia, veíamos una teleserie que se llamaba Llorana, y todos decíamos Llorana Pejecoe, y en la micro y en el mundo cotidiano decía Llorana Pejecoen, incluso acá en el sur de Chile, pero no somos capaces de decir Marimani. ¿Por qué? ¿Por qué lo tiramos para el campo? Si en el campo, la gente del campo viene a la ciudad no vive sin la gente del campo. Tenemos un alamín que nos va a dejar la tortilla, que nos da el caco, el miltrín, le compramos el merquén, vamos a un restaurante y pedimos merquén, pero no somos capaces de decir Marimari o Chaltu. Entonces, ahí tenemos nuestra cultura, ahí tenemos nuestra reña, que aquí tengo una niña que me está diciendo, hola, disculpen. Entonces, ahí tenemos nuestro conocimiento. Y son palabras aglutinantes, como decía Francisco. ¿Por qué dice la diferencia entre Asmapu y Asmoguén? Porque el as es una palabra aglutinante, que significa muchas cosas, y por eso es que hay diferenciación. Así que yo los invito, estimado alumno, estimada alumna, Pupeño y Pulamien Compuché, a impregnarse de la cultura mapuche, de un pequeño trocito de la cultura mapuche, a través de este diplomado que estamos preparando con harto piuque para todos los presentes. Eso por ahora. Disculpe que me haya alargado tanto, pero me entusiasmé. Sí, no te preocupes, Hernán. Bueno, vamos a ir con las preguntas que nos hicieron por el chat.
Y a quien quiera contestar de los exponentes. La pregunta es, ¿cómo se interrelaciona? Ya Denise creo que había hablado de esto, pero ¿cómo se interrelaciona la cosmovisión mapuche con la cosmovisión de los otros pueblos originarios de Chile? No sé, ahí, ¿cuál de los tres quisiera contestar? Denise, Hernán. Parece que me tocó a mí. Lo que pasa es que importante también que tuvimos esta discusión con Hernán y con Francisco sobre la interculturalidad y la línea de interculturalidad que nosotros queríamos seguir. Porque tenemos una interculturalidad a nivel latinoamericano, es decir, de todos los pueblos originarios que forman parte de esta Latinoamérica tan rica. También tenemos la interculturalidad dentro de la nación chilena con todos sus pueblos originarios, como bien decía Hernán y Francisco, el Gualmapu es una zona muy extensa hasta donde el mapuche puede ver donde es su territorio, o no es su territorio, sino que el territorio que utiliza, que ocupa. Y por ende, las demás culturas están fuera de este Gualmapu y también son parte de la nación chilena. Pero nosotros nos enfocamos netamente en nuestra línea de interculturalidad al mundo mapuche. ¿Y cómo se relaciona esta cosmovisión del mundo mapuche con las otras culturas existentes en Chile? Tienen muchos puntos de encuentro, ya desde las divinidades en las que se cree, desde el arte también. Pensemos que la influencia, y justamente lo decía yo en algún minuto, la platería mapuche derivó justamente después en alpaca, producto del contacto de estos pueblos nortinos, de los diaguitas, y que finalmente ellos traían otro material que era mucho más liviano, era mucho más práctico de hacer, porque recordemos que la platería mapuche es muy ostentosa, es muy grande, porque tiene la historia de quien la usa, por lo tanto hay mucha información que debe entregar, y eso era para el mapuche muy práctico porque era más liviano el material. Entonces hay muchos puntos de encuentro entre la cosmovisión mapuche y los otros pueblos de la nación chilena, los Aymara, los Diaguitas, los Selkman. Si quieren saber eso, también tienen que participar de nuestro diplomado, porque también vamos a tocar puntos de encuentro. Hernán parece que también quiere aportar. Chaltu. Gracias, Denise. Chaltu Lamien Denise. Sí, efectivamente. Los estudios recientes, lo que decía el Peñín Francisco, las investigaciones recientes en historia, para lo que tiene que ver con la parte de lo que yo quiero relatarle en su minuto, hace mucho alusión por ejemplo, a la arqueología. Y los estudios arqueológicos han comprobado, cosa que todavía no es de conocimiento público en general, por lo menos lo que tiene que ver con los planes de estudio del colegio y del liceo. Por ejemplo, ¿por qué la gente vive en el barrio Alto de Santiago? ¿Por qué existen Las Condes, Providencia, Lo Barnechea? Bueno, porque ahí vivía la élite indígena antes de la llegada de los españoles, po. Si la población ahí vivía, y ahí se ha comprobado en los estudios arqueológicos cómo están las primeras rucas ahí insertas en esos espacios. Cuando hablamos, por ejemplo, del mítico Michimalonco, que en realidad nombre sería Michima, porque el lonco es el dirigente, el lonco, pero se le decía Michimalonco, el nombre sería Michima. Y Michima era de alguna manera, tuvo relaciones interétnicas, interculturales con el Inca, con el Zapa Inca, o sea, él viajaría seguramente al Cusco, porque para tener una relación con ellos era para saber aquello. ¿Cómo llegó Pedro de Valdivia y Diego de Almagro acá, lo que hoy día conocemos como la historiografía, que vino y descubrió Chile? Porque hay una pintura, ¿cierto?, del descubrimiento de Chile y que Almagro y Valdivia llegó. Pero ¿cómo saben cómo tenía que llegar y a dónde tenía que llegar? ¿Dónde tenía que parar porque había agüita? ¿Dónde había algún manzano o comer fruta? ¿Dónde podía él dormir? Porque en cualquier parte uno no duerme, a menos que tenga mucho sueño, como decía mi abuela, que con mucho sueño uno duerme en cualquier parte. Pero ¿dónde fundar una ciudad? ¿Por qué Santiago se fundó ahí? Bueno, los estudios arqueológicos señalan que eso era una ciudad inca. Es decir, había ciudades incas en lo que hoy día es el Valle de Santiago. Y la historia dice que Michimalonco quemó Santiago. Pero resulta que lo que quemó fue la ciudadela inca, que ocuparon los españoles.
Por lo tanto, los españoles utilizaron conocimiento cultural indígena de habla quechua y del mapudungún. Entonces, ahí hay relaciones interétnicas, interculturales que se cruzan con el conocimiento de los otros pueblos. Lo que yo le decía, la palabra guagua, que hasta acá se utiliza, pero eso es una palabra aymara, es del quechua. Entonces, en ese sentido, si los caminos, decía, del incanato llegaban hasta Talca, ¿cómo sabían que había camino hasta Talca? ¿Quién les dijo que había camino hasta Talca? Entonces, ahí aparecen estos elementos a veces ocultos en la historia y que, como bien dice Denise, hay que develarlo. La historia de la conquista es una historia de mujeres, perdón, de hombres, pero los hombres no vinieron solos. En los parlamentos, del punto de vista Winca, en el movimiento mapuche, los Quillaltún, había mujeres. La arqueóloga Gertrudis Payás ha revisado archivos de parlamento donde aparecen mujeres lenguaraces, es decir, mujeres que hablaban Wincazungú y Mapuzungún. Entonces, los traductores han existido siempre. Cuando usted ve al presidente o alguna autoridad teniendo alguien que está traduciendo, eso mismo ocurrió siempre, pero tenemos que visibilizarlo. Ya me cacho. Gracias, Hernán. Otra consulta que hacen en el chat es, ¿el vestuario mapuche se usa en ceremonias o se debería usar habitualmente? A quien de los tres quiera contestar. Puedo contestar yo. El Denise. vestuario mapuche debía usarse en todo momento. Ya hay lamien que han optado justamente, de hecho de los grupos que participamos con Francisco, hoy día lamentablemente es una opción. Yo como opto vestirme de mapuche todos los días o no opto vestirme todos los días de mapuche. Pero claramente el mapuche no se viste solo para la ocasión. Como dije, y vuelvo a insistir en la relación con el arte, la vestimenta es algo utilitario, se necesitan abrigar, por lo tanto es una vestimenta para todos los días, como el jeans y la polera que nos ponemos todo de lunes a viernes. Entonces, no es solo para las ceremonias religiosas. De hecho, creo que, por ejemplo, yo no tendría problema de ocupar mi cupán todos los días si la gente no se extrañara. ¿Ya? Uno a veces siente una mirada súper lenguaraz, como dice Hernán, me voy a colgar, es la mirada lenguaraz. Entonces, también en este afán, no de que me dé vergüenza ni mucho menos, sino que también de no incomodar al otro, porque el mapuche somos muy respetuosos, también vuelvo a insistir en el respeto por escuchar al otro y también por las visiones del otro. Pero claro, hoy día es una opción, pero el vestuario mapuche es de todos los días. La gente necesita vestirse todos los días. De hecho, en lugares muy particulares de Temuco, las lamien ocupan sus cupán, sus iquilla todos los días sin problema. De hecho, a mí me encanta el monolonco. Es una cosa que yo tengo mis chapetún, y eso sí que lo ocupo muy, muy seguido. El monolonco es el paño que ocupa la mujer mapuche, y me gustan todos los colores. De hecho, me he comprado muchos colores. Y eso es característico y es necesario. Francisco también quiere aportar. Francisco, sí. Vamos, Muchas Francisco. gracias, Denis. Lo que pasa es que yo quería hacer un hincapié en, claro, el uso de la vestimenta igual debería ser cotidiano para la persona que se siente. ¿Por qué lo digo también? Porque está relacionado, por ejemplo, porque se dice que tiene Nehuen también. Cada una de las vestimentas tiene Nehuen. Entonces, me pasó nos pasó a Denis con Denis una cosa curiosa, que llegó la posibilidad de tener un tupú, que es como una cosa redonda que ocupa la mujer, que tiene una aguja y que se utiliza para el cupán, para amarrarse el cupán. Y va Prendedor en ahí Winca. enganchado. ¿Perdón? Prendedor en Winca. Prendedor Sí, en Winca. Emprendedor, es como emprendedor, exactamente. Entonces, pensamos justo en ese minuto, no teníamos dinero para comprarlo, pero de alguna forma llegó, llegó igual el objeto, en este caso, y no fue porque nosotros queríamos, sino que llegó. Entonces, en ese caso, la persona que le entregó el cupán le dijo a Denise que era una cosa que tenía que llegarle porque le iba a llegar. O sea, quiere decir esto que hay un Nehuen detrás de todo objeto.
Bueno, para las personas que creen en la energía, lógicamente. ¿Ya? Y otra cosa que quería decir con respecto a la vestimenta es que, por ejemplo, yo por lo menos cuando he viajado a Perú, por ejemplo, yo veo a las lamienas ya vestidas con su vestimenta. Tienen un gorrito que es bastante grande, el vestido abajo. Cada uno sabe cómo se visten alguna lamien en Perú, po, ¿ya? Porque es cotidiano. Mi abuela, por ejemplo, mi abuela paterna igual siempre se vestía también de mapuche, tenía un monolonco, como dice Denise, y siempre lo ocupaba. ¿Ya? Entonces, no es una cosa de que sea, no sé, un Solamente para disfraz, ceremonia. claro, o ceremonia, porque he escuchado ese comentario también, pues, sin ofender a nadie. ¿Ya? Y eso. Gracias, Francisco. Y quería Gracias, hacer Denise. un hincapié, una cosita más. Es que Sí, dentro de diga. unas preguntas preguntan la diferencia entre Asmoñán y Asmapu. Es que eso tiene que ver, puedo responder esta pregunta porque es netamente Sí, de por supuesto. Mapuzungún. Entonces, la palabra as significa como la forma de algo. Es como la idea que tenía Aristóteles de característica. Cada objeto tiene una característica o forma que le da la esencia de ser. Entonces, significa básicamente forma. As mapu sería como la traducción, la forma de la tierra o las características de la tierra. As muñen sería como la forma de la vida. ¿Ya? Estoy respondiendo netamente, etimológicamente la pregunta que hacían ahí. ¿Ya? Eso. Muchas gracias, Francisco. Perfecto. Vamos entonces con la siguiente pregunta que dice, ¿por qué la mayoría de las comunidades mapuches presentan rechazo hacia las personas que tienen descendencia mapuche? Ejemplo, solo abuela mapuche, pero que no han crecido dentro de ese entorno. Sin embargo, quieren conocer esta cultura que también es parte de ellos. ¿Puedo decir algo? Por supuesto, Hernán, vamos, dime. Bueno, es que eso va a depender de la... Yo no estaría convencido de decir todas las comunidades. Yo diría dependiendo de las experiencias de vida de cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo soy champurria, yo soy mestizo, ¿ya? Por algo se me ve algo de la pelada que ustedes ven acá, que eso es occidental, porque hay muy poco mapuche que es calvo. De hecho, no voy a tener canas como un chachay que yo conozco, un huichán, que es un amigo que yo tengo, ¿ya? Pero ¿por qué podría haber ese rechazo? Primero, porque lamentablemente hay que decirlo, y eso es una realidad histórica, no podemos tapar el sol con un dedo. La escuela a nosotros a todos, chilenos, mapuche, aymara, diaguita, licarantay, quechua, nos ha formado como chilenos, porque los países forman la chilenidad para nuestro caso, la argentinidad, la peruanalidad, que es la nación, la idea de nación. Y en la escuela nosotros nos chileniza, y desde la cultura mapuche, cuando nosotros nos han chilenizado, nos han ahuincado. Por lo tanto, en las comunidades que han vivido la comunidad los 365 días del año y que tienen su descendencia y que todavía siguen ahí, viven la cultura todos los días. Pero por a veces motivo, quien se ha ido y busca volver, de alguna manera vuelve ahuincado, viene chilenizado. Como decía mi tío de Rucañán con los Mapu, vienen con otros aires, con otra forma de pensamiento. Y a veces esas otras formas de pensamiento pueden atentar con las tradiciones culturales de ese territorio. Me explico, en su minuto estaban todas las comunidades bailando rancheras, pero la ranchera no es propio de la cultura mapuche originaria. Ahora es distinto que en Panguipulli y en las radios de Panguipulli exista el rincón mexicano, como hay tantos otros pueblos del sur de Chile que les gusta bailar sus buenos corridos, ¿cierto? Como los Reales del Valle u otros similares que son los charrasqueados. Pero eso no es parte propio de la cultura. Entonces, cuando hay un proceso de ahuincamiento o chilenización muy profunda, puede generar rechazos porque se intenta traer elementos de una cultura ajena a las tradiciones mapuche, ¿ya? Y eso puede ocurrir por a veces motivo. No quiere decir que sea malo,
porque también hay elementos culturales que se denominan préstamos culturales. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de recorrer un poco los distintos lofts de acá de la hoy día región de la Araucanía, asistiendo a funerales en Maquehue, los Mapu, y en la zona de la cordillera, en este caso en Santa Elena del Yaima. Y hay elementos culturales que se mantienen y otros distintos, pero no son rechazos. Por ejemplo, como en Maquehue, ya no existen los grandes bosques que existían antañamente, ya no hay sobrecajón cuando se hace un funeral, ya un entierro, sino que se hace ahora el ataúd para cambiar, porque no existen los árboles para hacerle el cajón, se le coloca plástico al ataúd y ahí se entierra. Cualquiera diría que eso está malo. No, ha sido un cambio, ¿ya? En cambio, en la zona acá de Malawi todavía porque todavía hay bosque, se hace el sobrecajón. Y acá en el caso, yo les decía acá de la zona de la cordillera de Melipeuco, no se le coloca cajón cuando se hace un entierro. Entonces, no sé si con esto estoy tratando de explicar que no es que sea de por sí malo, sino que a veces cuando estos elementos de la gente que viene muy ahuencado pueden chocar con los elementos, porque concordemos una cosa independiente de la cultura, porque esto pasa con todas las culturas chilenas o mapuche o indígena, siempre creemos los jóvenes que los viejos no saben. Y como los viejos no saben, tienen que adecuarse a nosotros los jóvenes. Y no los jóvenes aprender de los mayores. Y eso también puede generar esta conflictualidad. Yo lo dejaría hasta ahí. Listo. Muchas gracias, Hernán. La siguiente pregunta es para Denise. Quizás en los OA o OAT del currículum nacional para los diferentes niveles no se haya relevado nuestra identidad desde la primera infancia para promover esta interculturalidad de manera real. Eso es muy cierto, muy cierto. Creo que yo vuelvo a tomar lo que en algún minuto expuse con respecto a cómo se trabaja la educación intercultural en nuestro país. Es una educación intercultural obligada, ¿ya? Porque existe una ley, hay unos patrones y también hay que, a lo mejor voy a ser súper confrontacional en lo que diga, pero también está asociada a una especie de subvención que tienen los colegios que imparten la segunda lengua mapudungún, aymara o lengua indígena, como le llaman, que en los pueblos originarios tampoco es muy buen visto el término indígena, porque se relaciona con el término de indigente. O de indio finalmente, y creo que es importante que nosotros hoy día en este proceso, que vuelvo a insistir, es muy joven y que estamos iniciando recién de interculturalidad, empecemos a rescatar las designaciones de cada uno de los pueblos como su nombre y como ellos, como pueblo, como nación se denominan. Dejar un poco el tema del indigenismo, porque, en fin, cada uno es distinto en su idiosincrasia, en su cultura, en su mirar el mundo. ¿Tienen puntos de encuentro? Sí, pero no obedecen al mundo indígena. Y hoy día la asignatura que los une justamente es lengua indígena. En la educación parvularia, en las bases curriculares que trabaja educación parvularia, efectivamente se esbozan, ¿ya? Se esbozan, se dejan ahí como unos lineamientos de interculturalidad, pero tampoco aterriza en áreas o en estrategias concretas de esta interculturalidad o cómo se puede trabajar los temas de los pueblos originarios. De hecho, hay jardines que por producto del director o directora tienen una línea mapuche. Nosotros tenemos la suerte con Francisco de que nuestra hija diga que ella está en un jardín mapuche, ¿ya? Porque aquí en Panguipulli hay todavía huincas que quieren sentirse mapuche, y eso también es importante. Creo que ha sido una discusión y que la vamos a tener, ojalá, en los que participen en el diplomado, ¿qué es ser mapuche? Si uno es mapuche por linaje, como decía Isla Lamián, que preguntaba por qué somos tan desconfiados los que tenemos a lo mejor una sola abuela o un solo abuelo y no somos 100% mapuche o no tenemos los dos apellidos, es por linaje sanguíneo o porque nos sentimos mapuche. Entonces, esas problemáticas, por ejemplo, no están presentes ni en la educación inicial y menos en la educación parvularia. Claramente es un problema porque ya desde ahí nosotros debiésemos fomentar la interculturalidad, no solo para el pueblo mapuche, como digo, sino para todas las culturas originarias que existen en nuestro país.
y rescatar los valores ancestrales, el respeto, la escucha activa, las estrategias de enseñanza. Las culturas originarias tienen estrategias de enseñanza maravillosas, que es la oralidad y la tradición ancestral entre abuelos y nietos. Eso se ha ido lamentablemente perdiendo, y creo que sería súper prudente incluso para las educadoras de párvulo, que en educación parvularia dentro del ámbito de comunicación oral, incluso de comprensión del medio, desde la experiencia de comprensión del medio, se pudiesen incluir objetivos. Partir por los programas de estudios de primero y segundo, sacar unos 2 o 3 objetivos transversales e incluirlos dentro de su ámbito, sin ningún problema. En la experiencia de educación parvulares se pueden incluir, y ahí sí vamos a estar hablando de educación intercultural, porque vamos a estar transversalizando sin necesidad de una ley o un programa de estudio de por medio. Creo que es un tema de voluntades. Y eso es lo que nosotros como relatores de este seminario buscamos, que haya voluntad para la escucha y para el conocernos y conocer a otros. Francisco quiere hablar. Súper, muchas gracias, Denise. Francisco. Sí, no, solamente quería hacer hincapié en una cosa que dijo Hernán y también Denise con respecto al sentirse mapuche. Bueno, yo estaba leyendo hace poco un genético que decía lo siguiente. Bueno, decía que la mayor parte de los chilenos tenemos algún abuelo en común, y ese abuelo en común es mapuche. Entonces, la genética lo dice, pero este genetista también decía que no es necesario tener sangre mapuche para ser mapuche. ¿Se entiende la idea? ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. En el libro de Pedro Cayuqueo, no sé, el historiador, La historia secreta, él comenta que hay unos mapuches que están cerca de la costa de Temuco. Yo nunca he ido a ese sector, el sector de Boroa. Y ahí, en ese sector, él dice que un tiempo atrás hubo un barco europeo que quedó aislado de todas las personas y cayeron ahí. Entonces, cuando uno va a ver los mapuches de Boroa, yo no los conozco, pero él lo comenta, dice que todos son de ojos claros y rubios. Entonces, aquí hay una cuestión donde uno se hace el análisis, la reflexión. Entonces, porque yo he escuchado comentarios que dicen, no, es que para ser mapuche tienes que tener no tienes que ser blanco, no puedes ser blanco porque si no, no eres mapuche. Yo creo que eso no tiene nada que ver, porque si lo dice la genética, que es una ciencia, y también lo dicen los historiadores, que también es otra ciencia, también igual de válida, creo que para ser mapuche uno tiene que sentirse. Porque si cumple todas las reglas culturales, no tiene por qué haber una diferencia entre una persona que es de ojos claros y otra que no, creo yo. No sé, yo la veo así. Solamente eso quería decir. Gracias, Francisco. Sí, muchos pensamos igual que tú, pero no somos mayoría. La siguiente pregunta es para ti también, Francisco. ¿Por qué es importante saber hablar, aunque sea un poco, para poder acercarse o conocer más a las personas mapuches? Porque es importante saber hablar el mapudungún, me imagino, que a eso se refiere la pregunta. Sí, claro, entiendo. Bueno, para responder esa pregunta yo me voy a basar en una cosa que siempre conversamos con Denise y que dice que es de un escritor, creo, que dice que el lenguaje crea realidad. No soy muy doctor en lenguaje, pero me imagino que si hay alguien de lenguaje o Denise me puede ayudar después a decirme, a corregirme esto. Pero yo también concuerdo eso. Está con la Incluso, Mónica. A ver, escuchándolo. Por favor, silenciar micrófono. Gracias. claro, entonces, para seguir la idea, entonces el lenguaje crea realidad. Entonces, si nosotros aprendemos un poco, bueno, aquí voy a ser un poco idealista, pero yo creo que si nosotros aprendemos un poco de Mapuzungún, estaríamos honrando a las personas que vivieron en esta tierra, en este lugar, antes que nosotros. Desde la perspectiva espiritual. Ahora, de la manera práctica, es importante también conocer las palabras porque cada palabra tiene un significado y un significante, por algo están, por algo existen. Es importante que nosotros las conozcamos y sepamos qué es lo que significan, porque en el español uno no ocupa palabras aleatorias, ocupa las palabras correctas, lo mismo pasa en el mapuzungún. Y las conjugaciones tienen que ser juntas. Por ejemplo, por darme un ejemplo, si yo digo chaltumay,
la palabra mai significa sí, pero si yo la combino con el chaltu, estoy diciendo gracias, no estoy diciendo que sí. ¿Me entiendes? Entonces, esa, desde el punto de vista pedagógico también es importante. ¿Por qué? Porque lo hace interesante. Lo hace ¿cómo se llama? Un idioma que es rico y llamativo para las personas. Esa es la palabra, llamativo. Porque uno a medida que va estudiando este idioma, va conociendo las características de esto. Y de repente uno pasa, no sé, por, como dijo el Peñi Hernán, pasa por Vitacura, y se da cuenta que era Futacura, que era una piedra grande. No sé, por Quilicura, que son comunas de Santiago. O pasa, porque suele también que se dice que Panguipulli significa tierra de leones. Yo me atrevería a decir que no significa eso, porque Pulli es espíritu. Según yo, es espíritu de algún felino, porque no podemos decir león, porque no hay leones acá. No. Y eso tiene que ver con todas las relaciones. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿por qué aprender Mapuzungún? Porque también es parte de nuestra cultura, porque es importante, es una parte fundamental del pilar del chileno y también del argentino, aunque el argentino no lo quiera reconocer, pero es un pilar importantísimo, ¿ya? Y había otra pregunta más que estaba por ahí, que preguntaba una alamien, parece, cómo se pronunciaba el hola. Eso, Mari Mari, eso. se pronuncia Mari Mari, nomás para responderlo, porque era muy acotada la pregunta, sí. Es como Sí, una doble R, pero no es una doble L, es una, se dice interdental en fonética. Yo también tuve un poco de fonética y se dice que es interdental, es una R interdental, ¿ya? Ahí nos faltan también más estudiosos en el tema para verlo, ¿ya? Gracias, Francisco. Bueno, aquí ¿Puedo había un decir comentario. algo? Sí, Hernán, dime. Disculpe, Claudia, que le haya interrumpido. No, Siguiendo lo que dice el Quimiltuchefe Francisco, ¿por qué estudiar Mapuzungún? Independientemente si somos profesores en aula de una escuela o de un liceo, porque resulta que también eso nos permite crear confianza en el lenguaje y la comunicación. Seguramente detrás de esta pantalla que están muchos estos cuadritos oscuras, ¿cierto? Puede haber un veterinario, puede haber una enfermera, puede haber un asistente de algún hospital o de una posta, puede haber un conductor de buses, etcétera. Pero nosotros no encontramos, si vivimos aquí en el sur de Chile, ¿cierto? Nos encontramos todos los días con alguien que es de ascendencia mapuche y va a saber decir algo. Y si tú le preguntas a alguien, te va a contestar. Si tú no le quieres preguntar, no te va a responder, claro está. Pero no porque el hecho de la lengua mapuche o el mapuzungún sea de un pueblo originario, no va a ser más importante. Algunos no lo hablan porque consideran que es una lengua de indios, entonces la lengua de los indios no se habla. Pero si encontramos a un francés, tratamos de hablar algo en francés que nos salga mal. Si encontramos a un inglés, aunque sea una persona, y sin desmerecer, que sea una persona que está en Estados Unidos y que allá se gana la vida conduciendo un bus y cachamos que es gringo, por decirlo así, tratamos de articular el inglés. Pero acá, aunque tenemos esta misma persona de origen que es mapuche, no le somos capaces de decir, le decimos buenos días. Ni siquiera nos interesa. Porque para nosotros es algo tan cotidiano, el problema es que cuando se pierde. Y la idea es que el mapuzungún no sea una lengua muerta, como ha pasado con otras lenguas donde han desaparecido y por lo tanto cuando desaparecen las lenguas desaparecen las culturas, se va perdiendo progresivamente. Entonces, aprender mapuzungún no solamente es porque es una necesidad, es un derecho que tenemos y es una posibilidad de abrir nuestras mentes a una forma distinta de entender el espacio en el cual vivimos. Así que aprendamos francés, aprendamos inglés, aprendamos alemán, pero también aprendamos mapuzungún, porque también nos sirve para ampliar nuestra mirada y para, por último, decir, somos políglotas, aunque a lo mejor no lo seamos. perfecto. Muy bien, Hernán. Claudita, disculpe, quiero complementar también Sí, con lo que eso te decía Hernán con respecto a la lengua. Sí, yo estoy de acuerdo que hay varios hablantes. A lo mejor en la zona de Hernán es más regular poder decir Mari Mari y que te diga Mari Mari, la mian de vuelta.
pero en las zonas donde yo me estoy desarrollando profesionalmente hoy día, lamentablemente hay mucho dolor por el desconocimiento del mapudungún. Existe un champurria, le decimos nosotros, es decir, un sincretismo entre el castellano y el mapudungún, y quedan solo palabritas sueltas. Por lo tanto, mis contemporáneos, es decir, mis apoderadas, qué sé yo, no hablan mapudungún y tienen sus 2 apellidos y tienen sus papás y sus abuelos mapuches y no hablan mapudungún. Y es un tremendo dolor el poder expresarse, o cuando yo le estoy enseñando a los niños, ellas no entender las canciones, o ellos no entender las canciones, sus papás. Por lo tanto, yo creo que hoy día se hace súper necesario poder difundir la lengua, no solo para el interés del Winca o del que no se siente mapuche, sino para el que se siente mapuche y no sabe hablar el mapudungún. Y otra cosa súper interesante es que, como bien decía Hernán, nosotros valoramos mucho la cultura externa, pero nosotros desconocemos, por ejemplo, que los franceses son fans del mapudungún. Y te digo fans porque la mayoría de los libros de investigación o de arte en mapudungún están en 2 idiomas. De hecho, Elicura, que es nuestro poeta por idiosincrasia mapuche, Elicura Chehuelaf, tiene todos sus libros traducidos al francés, porque los franceses son pero locos por el mapudungún, lo valoran mucho. De hecho, una historia particular y muy doméstica es que mi suegra se fue a trabajar a Francia, y mi suegra es mapuche, con rasgos mapuche, apellidos mapuche, y los franceses le decían, oye, ¿y cómo se dice esto? No, no sé, decía mi suegra. Pero ¿cómo tú, le decían los franceses, siendo mapuche, no sabes hablar mapudungún? Y lo encontraban como lo más ilógico del mundo, que un mapuche no pudiese hablar mapudungún. Entonces yo creo que hoy día también, no solo desde el punto de vista de la revitalización de la lengua, sino también por el amor a nuestra cultura, debemos enseñarla, y no solamente en los colegios y en enseñanza básica, sino que, vuelvo a insistir, se hace necesario implementarlo en los programas de enseñanza media y en los programas de universidad, que son tan flexibles, así como tenemos los seminarios de francés o chino o chino mandarín. ¿Por qué no tener un seminario de mapudungún? La Universidad de Villarrica es una de las pioneras en implementación de la lengua. Ahora menciona interculturalidad, pero se hace necesario que incluso en Santiago existan universidades que se preocupen de formar sus pregrados con el idioma, porque en algún minuto tenemos que llegar, así como vino el estallido social y todos nos volvimos mapuche y andábamos con las banderas. Va a llegar un minuto en que se va a hacer necesario que nuestras generaciones, por ejemplo, mis hijos, 15 y 4 años, aprendan el idioma, no solo porque nosotros se lo enseñemos como padres y educadores tradicionales, sino porque lo aprendan en su escuela, en su liceo, y después lo retomen en la universidad. Que no sean programas aislados, que sean programas transversales, de formación de pregrado. Y por eso yo también encuentro que este diplomado es muy importante, sobre todo en la zona en la que estamos y a nivel país. A nivel país se hace necesario para todos los educadores. La misma pregunta la Lamien, y yo la comprendo, la pregunta que nos hizo con respecto a la ropa, que además le contesté por interno. Hay un término para la ropa que es takulugún, ¿ya? Que habla de todo la prenda. Y es súper importante porque no solamente la prenda es para vestir, como decía, sino que también tiene una historia, una línea, una comunicación. Y bien lo decía Francisco, en la cultura mapuche, las joyas, la mujer no elige a las joyas le eligen a la mujer, porque los espíritus están presentes y ellos nos van a acompañar y nos van a proteger. Entonces, todo eso es tan maravilloso, y digo, pucha, hay gente que no lo conoce, no lo entiende, y se hace necesario que lo podamos entender y conocer. Gracias, Denis. Bueno, en pos del tiempo vamos a hacer las últimas preguntas para que no queden con estas dudas la gente que está conectada con nosotros. Dice, me gustaría saber cómo la dictadura militar afectó a la cultura mapuche. Compleja la pregunta. Nos vamos a meter en terreno difícil en la mía, en terreno complicado. Es compleja. Yo creo que en esta, por decir, como tenemos poco tiempo, porque es más bien un seminario, 2 cosas. Primero, que al igual que el resto de Chile, hubieron detenidos desaparecidos mapuche, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo primero.
al igual que en todo Chile hubieron detenidos desaparecidos mapuches e indígenas y chilenos. Ya, eso es lo primero. Ahí hay una primera afectación. Y la segunda afectación tiene que ver con la ley de división de comunidades, el año 87, entre el 85 y 87, que permitió, ¿cierto?, que las comunidades se dividieran y cada persona tuviera su título de dominio, lo cual para algunos es bueno, ya, yo eso no lo voy a discutir, pero ¿qué significó eso? Que hoy día estén las forestales en las comunidades y se pierda mucho de el lagüen para el desarrollo de los lagüentuchefes, que se perdieran los leufos porque se secaron los ríos, se secaron las aguas. Y hoy día piensen una cosa, ¿dónde están los principales vertederos y las principales represas en el sur de Chile? En las comunidades indígenas. Ahí se encuentran las represas, se encuentran los vertederos municipales, no están en los sectores de los condominios, en los grandes latifundios no están ahí. Yo lo dejaría ahí nomás porque esto daría para hablar y hablar y nos pondríamos a Sí, te empezarnos encuentro el toda la día. razón, sí, porque también tengo Sí, ahí pero algo importante, disculpa una Claudita, sin interrogante. ánimo de politizar nada, también es súper importante para el conocimiento público que uno de los grandes daños del gobierno militar fue justamente eliminar la lengua mapudungún. Implícitamente una ley mutis, en donde se prohibía a las comunidades hablar otra lengua que no fuera el castellano. Y eso yo Sí. creo que ha sido el daño más grande, porque la lengua finalmente era lo que permitía pervivir la cultura mapuche moñén. Y al no existir lengua, tampoco existe realidad. Entonces yo creo que una de los mayores daños del gobierno militar fue eso. Claro. También entender que hablaba yo justamente de los dolores de mis contemporáneos por no poder aprender mapudungún, porque como se les prohibió a los mayores, que eran los abuelos, los que enseñaban a través del arte del Nutram o de las reuniones, poder enseñar el mapudungún, implícitamente se les prohibió, lamentablemente se perdió. Y por eso hoy día no tenemos mapuches que se sienten mapuches, pero que no hablan mapudungún. Creo que eso desde mi perspectiva es el gran daño. Sí. Además que hubo una instrumentalización del pueblo mapuche, porque también hay que decir que acá en Imperial, en la década de los 1987, 88, 87, fue declarado el expresidente Augusto Pinochet Toqui. Entonces también hubo una instrumentalización por una parte, todo lo que dijo la Lamien, todo lo que dijo, pero también hubo una instrumentalización cuando él se autoproclama y lo proclamaron algunas comunidades Toqui. Entonces ahí hay un doble juego y eso de la lengua tuvo que ver con la reforma del año 78, si mal no recuerdo, la reforma educacional. Pero como digo, sería para conversar más largo y tendido. Dejémoslo para el diplomado. Solo una corrección. Me parece que fue Lonco Peñerlán. Lonco. Ya. No era la guerra. Toqui para la guerra. Ya. Acá unos peñis de Imperial, cuando yo llegué acá me dijo, no, si acá fue nombrado Toki, yo quedé, ya, que con la boca era. Pelei. Ya, muchas gracias, estimado. La siguiente pregunta es con referente a las medicinas. ¿Cómo ve o trata las adicciones en general y cómo ve la medicina tradicional con respecto a la medicina de la cultura mapuche? Algo manejo yo, porque tengo mi sobrina es matrona. Lo que yo voy a responder de esto es un acercamiento, ¿ya? No soy la persona más indicada ni más empoderada para decirlo, pero hoy día, como han de saber, la gran mayoría, si no saben ustedes, yo les comento, a lo mejor ustedes tendrán conocimiento, que existen para empezar los hospitales interculturales hoy día. Por lo tanto, uno puede acceder y puede pedir que la Machi o la Huentuchefe que atienden los hospitales interculturales como el que hay en Padre Las Casas o en Imperial puedan ser también tratados, porque usted puede exigir
ser visto por una machi o la Huentuchefe para que le dé una opinión desde el Mapuche Kimun que ella posee sobre las enfermedades y el Lagüen. ¿Ya? Eso por una parte. Segundo, que usted puede pedir que sea tratada, por ejemplo, el embarazo bajo la lógica cultural mapuche dentro del consultorio o hospital, porque hay todo un sistema ya levantado de salud intercultural donde usted le dan a entender y dan a conocer los procedimientos de cómo llevar un embarazo desde la óptica cultural mapuche, cosa que hasta mucho tiempo eso no existía. Ya para nada, era muti, no, eso no existe, eso no corresponde, etcétera. Y hoy día existe esa política pública donde usted puede exigir, como le digo, incluso hasta le dan un calendario, ¿cierto?, de las fases lunares, de los procedimientos en Mapuzungún, de los lagüenes que usted tendría que tomar y de los ejercicios desde el Mapuche Kimun para el embarazo y tener un embarazo relativamente llevadero. Digo, porque yo no soy mujer, no voy a poder experimentar nunca eso, ¿cierto? Pero por eso digo llevadero, porque lo veo de mis hermanas, que tengo son puras hermanas, no tengo hermanos, ¿cierto? Entonces he visto los embarazos de ellas. Entonces, en ese sentido, existe esta apertura desde, por lo menos desde la medicina, digamos, occidental o del Ministerio de Educación. Y en el caso de la vida cotidiana, bueno, todos nosotros en algún minuto hemos tomado un té de menta, po, o un té de manzanilla. Entonces, ahí tenemos el Lagüen, el conocimiento de la medicina. Si pensemos una cosa, volvemos a la historia. Cuando llegaron los españoles, como decía un chiste por ahí, ¿cierto? Cuando llegaron los españoles, o bien cuando llegaron los colonos alemanes, no traían la medicina de Alemania, traían sus conocimientos, eso sí, ¿ya? Pero en algún minuto se le acabó el remedio, ¿no? Pero resulta que aquí encontraron los lagüenes que les servían para los remedios químicos que traían. De hecho, en una investigación que hemos estado desarrollando en Malalhue, podemos decir cómo las hermanas monjas y los padres curas que vinieron de Alemania llevaron el conocimiento de la medicina para hacer las pomadas. ¿Cómo se hacían las pomadas? Las monjas le decían a los peñas y a la mien cómo se hacían y a su vez qué remedio hacían, y ahí teníamos las pomadas que se utilizaban en la casa en el mundo rural, porque no siempre hubieron hospitales en el sur de Chile. Habían practicantes. Entonces esos practicantes utilizan conocimiento occidental y también el Lagüen. Y como insisto, todos vamos a seguir tomando una agüita de menta, una agüita perra, como se le llama en el sur de Chile, y ahí hay conocimiento cultural de la medicina. O por último, vamos al Kimun. Hay que mejorar el piuque para mejorar el onco y no estar pirulurco, o sea, maluenda, cutrán, no estar enfermo. Qué entretenido, me encanta. Bueno, en pos del tiempo, seguiría. Siete. Yo no tenía mucho conocimiento porque en el colegio no te entregan muchas herramientas en cuanto a esto. Entonces, quedé casi experta. Así que le agradezco por esta tarde de conocimiento que hemos tenido de la cosmovisión mapuche. Quiero agradecer a todos los participantes que están conectados, que hicieron sus consultas por el chat, y vamos a dejar en el chat un link con la encuesta de satisfacción, que esto nos va a ayudar a conocer la opinión de cada uno con respecto a esta actividad que hemos tenido hoy. No sé si alguno de ustedes quiere despedirse. Me gustaría que, no sé si pueden prender sus cámaras y sacarles una foto. Pues si pueden, no están obligados, pero me gustaría, si pueden prender sus cámaras, saber que están ahí y poder sacarle una fotito de este seminario que hemos tenido hoy. Estamos muy contentos porque hemos tenido buena participación de todos. Eso. No sé si Denis, Francisco, Hernán quieren dar algunas palabras de despedida. Mai, Inchema Yunkulan Kumpuche, Tañe Piuque a Yukulay,
Agradecerle a todos por estar aquí, por no habernos escuchado, y esperemos que les haya gustado este seminario. E invitarlos, como decíamos antes, a que participen y que aprendamos de nosotros mismos. A lo mejor esta es una idea platónica, pero decía Platón que tenemos que, o sea, en realidad Sócrates, hay que conocernos nosotros mismos para conocer. Así mismo lo digo, nosotros conozcamos nosotros mismos, conozcamos nuestra cultura para poder conocer. Feimuten, Chaltmay. Gracias, Francisco. No sé Bueno, si Hernán, yo, de mi parte, darle las gracias a la institución, ¿cierto?, por organizar el seminario y el diplomado. Nuevamente, dejarles la invitación para que nos acerquemos a la cultura mapuche, para que en conjunto todos los que estamos aquí nos acerquemos y hagamos requezuam, reflexión, a partir del Zungú, a partir de la lengua, a partir del Kimun, a partir de nuestros conocimientos, ¿cierto? Ya sea Kimun Winca o Mapuche Kimun, no importa, porque se construye el conocimiento en el contacto, en el habla. Y nada, pues los espero cuando nos acerquemos, ¿cierto?, un poco a la historia, el módulo de historia. Y por último, decirles que mañana ustedes se levantarán a sus puestos de trabajo, seguramente, se trasladarán de un lugar a otro, pero ese camino que ustedes van a recorrer, ese rupu, si es viajar de un pueblo a otro, ese rupu es de origen mapuche. Porque si no todos, la gran mayoría de los caminos, las carreteras, las 5 Sur y las transversales, son Cuifirupu, antiguos caminos mapuches que hoy día son los caminos que ustedes transitarán en micro o en auto. Así que ahí está el conocimiento mapún del territorio. Así que los dejo invitados e invitadas para que reflexionemos eso desde la historia de la geografía, pero también desde los módulos de la Miendení y del Peña Francisco. Chaltumay. Chaltumay. Denise. Sí, yo quiero agradecer a todos los que nos han permitido transitar en este camino, porque ha sido, como dice Francisco, él lleva 4 años, yo inicié desde hace poco nomás, lleva más de 4 años, él dice 4 años y son más que 4 años, porque ya juntos llevamos 7, así que él ya llevaba su camino antes. Pero quiero agradecer a todos los que nos han colaborado en este seminario de una u otra manera. Está presente ahí Miguel Feibam, que quiero también darle las gracias, que me tiene paciencia, y que también ha sido Quimelfe Francisco, de todas las personas, de todas las Lamien, que nos han entregado información, que han contestado nuestras preguntas, que nos han permitido recoger sus trabajos y su kimun, su conocimiento. Así que, y agradecerle a todos los que están presentes hoy día, me llevo el corazón, el piuque llenito, y esta es una oportunidad para que todos los que nos sentimos mapuche podamos seguir ahondando y conociendo nuestra cultura, porque como decíamos y creo que establecimos, no solo importan los apellidos o saber la lengua, sino que sentirse mapuche y vivir el mapuche moñón en todos los sentidos de la palabra, conocer la cosmogonía y comprender y mirar a través de los ojos del mapuche. Chaltu, Peucayal. Gracias, chicos. Y bueno, esperamos vernos muy pronto. Y nada, pues, todo llega a su fin y estaremos muy pronto, como les digo, en este proyecto que tenemos del Diplomado de Cosmovisión Mapuche. Así que un abrazo grande a la distancia. Y estamos en contacto y no se olviden a todos los participantes a contestar nuestra encuesta de satisfacción. Un abrazo, hasta luego.